tal? En esta ocasión les hablaremos un poco sobre los números de 9 cifras y más adelante en el video les platicaremos igual sobre la multiplicación de números por 10, por 100, por 1000, etc. Primero que nada, para empezar a hablar de los números de 9 cifras, tenemos que hablar un poco y recordar lo que es un número. Un número lo podemos entender como la expresión de una cantidad con relación a su unidad, es decir, por ejemplo, en este caso, el 1, si estuviéramos hablando de pizzas, la expresión del 1, o sea, este número azul, podremos referirnos a una pizza. Este número 2 lo podríamos entender como 2 pizzas, este 3 como 3 pizzas, pues dependiendo de lo que estuviéramos hablando. Una propiedad igual que hay que recordar es que los números tienen la propiedad de ser infinitos. Es por eso que podemos hablar de números de 2 cifras, 7 cifras, 9 cifras, como en este caso, 10 cifras, 1000 cifras, 1.000.000 de cifras, etc. Ahora, ya más en concreto, un número de 9 cifras se caracteriza por tener 9 cifras o estar compuesto de 9 elementos. En este caso, por ejemplo, vemos aquí el 1, que sería un número de una unidad. Luego veríamos el 10, el 100, 1000, que como pueden ver le vamos agregando un simple cero, pero eso hace que este número ya no sea de una cifra, sino que ahora sea de 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, y así hasta llegar al número de 9 cifras, que en este caso serían los 100 millones. ¿Cómo sabemos que es de 9 cifras? Pues porque tiene 9 elementos o tiene 9 números. En este caso tiene 8 ceros y un 1. Aquí igual podemos ver otros ejemplos de números de 9 cifras, que si bien se ven un poco complicados de leerlos cuando no tienen comas, pues siguen siendo números de 9 cifras. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de un número de 9 cifras hasta arriba. Si bien como han estado viendo a lo largo de la primaria, los números se leen de derecha a izquierda de acuerdo a categorías, ¿no? El primer número, leyéndolo de derecha a izquierda, son las unidades, el segundo número son las decenas, tercero son centenas. Luego de ahí nos pasamos a las unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, y luego hay que hablar de unidades, decenas, centenas de millón. En este caso, el número hasta arriba, si vemos, leyéndolo, repito, de derecha a izquierda, podemos ver que el 5 son las unidades, el 4 son las decenas, el 2 son las centenas, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Pues hay que recordar lo que son las unidades, lo que son las decenas y lo que son las centenas, leyéndolas o su expresión equivalente en unidades. Es decir, una unidad es igual pues a una unidad, por ser la primera categoría. Una decena son igual a 10 unidades, una centena es 100 unidades y así. Esto con los 3 primeros números, leyéndolo de derecha a izquierda. Luego pasamos a los siguientes 3 números, que ya son unidades de millar, decenas de millar y centenas de millar. Eso lo que nos quiere decir es que una unidad de millar son 1000 unidades, las decenas de millar son 10.000 unidades, las centenas de millar son 100.000 unidades. ¿Esto qué nos quiere decir? Por ejemplo, en unidades de millar, que este 7, que si bien pertenece a la categoría de unidades de millar, se multiplica por 1000. Entonces serían 7000 unidades en esta cifra. Luego, el 1, que va con las decenas de millar, sería multiplicar ese 1 por los 10.000, que serían 10.000 unidades. Y este 3 multiplicarlo por 100.000, dado que son centenas de millar, que nos darían 300.000 unidades, ¿no? Esto con los primeros 6 números, leyéndolos de derecha a izquierda, repito. Los últimos 3 números, y que precisamente engloban con el tema que estamos tratando en este video, que son los números de 9 cifras, son ya lo que llegamos, digamos, a las partes del millón. Las unidades de millón, las decenas de millón y las centenas de millón. En general, es con este 7, que pertenece a la categoría de centenas de millón, prácticamente con este llegamos a un número de 9 cifras.
¿Esto qué quiere decir? Una centena de millón son 100 millones de unidades. Estos 100 millones de unidades lo multiplicamos por el 7 y esto sería equivalente. Nada más para saber el valor en unidades serían 7 millones de unidades. Entonces, ya que repasamos y analizamos un poco cómo se conforman estos números de 9 cifras, de acuerdo a sus diferentes categorías, pasando primero por unidades, decenas, centenas, luego pasando por millares y luego pasando por millones, hay que proceder a otros ejemplos. En este caso, el primer ejemplo que podemos ver aquí es un ejemplo de otro número de 9 cifras, pero en este caso podemos ver la imagen y está un poco más explicado, digamos, qué número corresponde con qué elemento o con qué categoría a leer números grandes. Y por ejemplo, este punto que aparece aquí no es un punto literal, sino más bien es como el límite que divide a una categoría de pasar de millares a millones o de pasar de unidades, decenas, centenas a unidades, decenas y centenas de millar. Y del otro lado vemos ya cómo leer estos números enormes de 9 cifras. Al leer un número de 9 cifras, se lee de izquierda a derecha, muy contrario a analizarlo categoría por categoría de derecha a izquierda. Esto es, cuando leemos un número, es decir, digamos, este número, hay que empezar leyendo por el orden en millones. Es decir, este 642, que si bien representa cada uno de estos, su unidad de millón, su decena de millón y su centena de millón, se lee como 642, pero como dado que está en orden de millones, se lee entonces 642 millones. Luego, pasamos con la segunda parte del número de 9 cifras, que sería el correspondiente al orden en millares, y que si bien aquí, el mismo caso que con los otros 3 números, el 8, que pertenece a las unidades de millar, decenas de millar el 9 y el 7 con las centenas de millar, esto lo podemos leer igual como el 798, pero agregándole al final la palabra 1000. A los primeros 3 les agregamos la palabra millones. A los siguientes 3 les vamos a agregar la palabra 1000. Y ya después, la última parte de este número de 9 cifras, que son los últimos 3 números que van con los órdenes de unidad, que si bien el 5 pertenece aquí a las unidades, el 0 a las decenas y el 3 a las centenas, eso lo podemos leer tal cual y solamente como 305. Entonces, al leer este número enorme, podemos ver que se lee de la siguiente manera: 642.798.305. Aquí las palabras importantes para recordar son la palabra millones, después de los primeros 3 números, leyéndolo de izquierda a derecha, y luego la palabra 1000, leyendo los siguientes 3 números, leyéndolos de izquierda a derecha, perdón. Bueno, a continuación veremos qué es la multiplicación por 10, por 100, por 1000, etc. Cómo funciona y cómo hacerlo de manera más rápida. Para comenzar, primero tenemos que saber perfectamente qué es la multiplicación. La multiplicación es una operación matemática que consiste en hallar el resultado de sumar un número tantas veces lo indique el otro. Es decir, aquí con el ejemplo que vemos en la imagen, vamos a multiplicar el 2 por 5 veces. Es decir, sumar el 2 5 veces. Y el resultado, que también se le puede llamar producto, es 10. Como podemos ver, llegamos al resultado de forma más rápida multiplicando 2 por 5 que sumando 5 veces 2. Y es por eso que con el siguiente tema que vamos a ver, que van a ser multiplicaciones de por 10, por 100 y por 1000, sumar esa cantidad de veces el mismo número nos quitaría mucho tiempo. Y es aquí donde la multiplicación juega un papel muy importante porque nos va a ayudar a ahorrarnos ese tiempo.
Una vez que ya entendimos qué es la multiplicación y cómo funciona, multiplicar por 10, por 100 y por 1000 es de las cosas más fáciles en este mundo, ya que solamente te tienes que fijar en el número de ceros que tiene el dígito por el que lo vas a multiplicar. Es decir, si tú multiplicas el 5 por un 10, solamente te tienes que fijar en cuántos ceros tiene el 10, que en este caso es uno. Así que si te piden multiplicar 5 por 100, el 100 tiene dos ceros. Y dependiendo del número de ceros que tenga el dígito, te tienes que desplazar el mismo número de espacios a la izquierda o a la derecha, como lo prefieras ver. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita donde nos enseñan el caso del 2. Y podemos ver perfectamente que el 2 por el 1 pues es 2. El 2 por 10 es 20. Es decir, recorriste el 2 a la izquierda y agregaste un 0. Y así sucesivamente. 2 por 100, 200. 2 por 1000, 2000. Y así, hasta pues, llegar hasta el infinito o hasta el número que te pidan. Otra cosa muy importante es que, y aquí lo ponemos, es que cuando multiplicamos por un número que es de dos dígitos, no nos tenemos que asustar. Simplemente es la misma mecánica. Por ejemplo, aquí el 24 por 100 sale 2400. Es decir, al 24 se le suman estos dos dígitos que tiene el 100. Y es así como llegamos al resultado de manera más rápida, en lugar de estar sumando 24 veces 100. Solamente te tienes que fijar en el caso que es, por ejemplo, o el 2 o el 5 es un número de un dígito. Pero, por ejemplo, si te quieren preguntar un número de dos dígitos como es el 24 o un 15 o el número que sea de dos dígitos, solamente tienes que desplazar y sumar esos dos ceros. Y con eso ya tendrás el producto final. Para entender bien lo antes mencionado, tenemos esta serie de ejercicios en los cuales podremos ver cómo funciona la multiplicación, ya sea de 10, 100 o 1000, en los diferentes casos que nos pongan. Por ejemplo, el 888 por 10 solamente se le agrega un cero porque es 10, un cero. Luego, el 2346, también por 10, solamente se le agrega un cero. O se le puede recorrer la coma. Por ejemplo, la coma la tenía entre el 2 y el 3 y ahora se le recorre a la derecha y ahora está primero el 23 y después todo el número. Y así. Ahora vamos con los cienes. El 70.333 por 100 es la misma mecánica. Solamente tienes que agregar dos ceros más y recorrer la coma dos lugares. Por ejemplo, aquí la coma está después del 70. En este caso, para mover la coma dos lugares, tendría que estar después del 33, del primer 33. Y pues finalmente queda el número de 7.033.300. Continuando con la misma mecánica, veamos ahora los ejemplos de 1000. Aquí se pone interesante la cosa porque ya son tres lugares. Aquí ya tienes que mover dos comas, por así decirlo. La primera coma la tienes que mover antes del 3, la tienes que poner al final del 2 y agregar otra, porque ya tienes tres ceros más. Y es lo mismo, al final también en el ejemplo de 1256, cuando lo multiplicas por 1000, le sumas esos tres ceros y le agregas otra coma. Y repitiendo lo mismo, solamente tienes que fijarte cuántos ceros tiene el dígito por el que estás multiplicando, independientemente si le pones una coma o no, es el número de ceros que le vas a agregar al producto final. No cambia nada el número, solamente se le suman ceros.